Puerto Rican Halloween es una de las peores películas que yo he visto. Para aquellos que no la conocen, les doy una breve sinopsis. Un muchacho llamado Cheche atrae la atención de una chica llamada Normari que erróneamente cree que él gana un gran premio en la lotería. Ella le da una invitación a una fiesta de Halloween a la cual él lleva a sus hermanos, Sabi, Julito y el Goldie, y sus dos amigos, Heavy Doe y Yeye. Pero en el camino le pasan locuras que les impiden llegar a la fiesta. Algo bueno puede salir de esto, ¿verdad? Antes que nada, esta película sí tuvo un estreno en el cine y de acuerdo a IMDb su presupuesto fue de $35,000. Mantengan eso en cuenta. Si menciono todos los problemas que esta película tiene, este video duraría días. Así que para evitar un colapso mental, les daré una versión condensada de lo que está mal con esta obra maestra. La película dura 1 hora y 30 minutos y está compuesta de 10 eventos. Veamos qué trata cada uno de ellos. En el primer evento, Cheche llama la atención de una chica llamada Normari que escucha que él ganó un premio a la lotería, pero no por la cantidad que ella cree. En el segundo evento, Normari llama a Cheche para darle una invitación a una fiesta de Halloween a la cual él va a llevar a sus hermanos y sus dos amigos. Y tercero, los chicos se paran para conseguir sus disfraces para la fiesta. Ok, todo bien hasta ahora. En el cuarto evento, el Goldie le da la idea a su hermano de comprar un carro nuevo, pero él no tiene dinero. Él hasta él mismo lo confirma en la próxima escena. Y no se te ocurra antojarte de nada que tú siempre estás antojado, porque no hay chavo. Así que ya esta escena es una pérdida de tiempo. En el siguiente, Cheche decide llevar el grupo a Laja para una charla sobre alienígenas porque él quiere probarle a su hermano Julito que no existen. Esto lleva la historia a ningún lado, así que seguiré. Después de unos encuentros paranormales en Lajas, ellos van a un restaurante para calmarse hasta que Sabi le da la idea al grupo de ir y grabar los encuentros que ellos tuvieron para ganar dinero. Existen dos palabras para describir esto: innecesario y forzado. No hay razón para ellos hacer tal estupidez. Total, ellos van y graban nada. Entonces, ¿cuál era el punto de esa escena? Próximo, ellos llegan a una funeraria porque su carro se les quedó a pie y a pesar de, no sé, llamar asistencia de la carretera, ellos se quedan ahí tranquilos como si el problema se fuera a resolver solo. ¿Acaso a ustedes se les olvidó la cabrona fiesta? ¿Ya ven por qué he brincado casi toda la película? Porque todo ha sido inútil. No son las locuras que les impiden llegar a la fiesta, son ellos que siguen desviándose y forzando que estas mierdas pasen. Ahora que ellos están afuera de la funeraria, ¿qué deberían hacer? A. Llamar a asistencia de la carretera y tratar de llegar a la fiesta. B. Abandonar el set y borrar todo lo que filmaron. O C. Gastar más el tiempo de la audiencia con una escena no relacionada a la historia. Si ustedes escogieron A o B, ustedes son más inteligentes que los creadores de esta película. Que yo soy un macho. ¡Que venga el mundo! 8 hours later. Cuando por fin ellos llegan a la fiesta, Normari rechaza a Cheche cuando se entera que él nunca se pegó con millones de dólares. Él se deprime, pero su suerte cambia cuando encuentra un boleto ganador de lotería en la calle y tiene su final feliz. Espérate, ¿qué? Él encuentra un boleto ganador de lotería en la calle. ¿Quién carajo sería tan loco de tirar un boleto ganador de lotería en la calle? Yo pienso que esta pregunta es más importante que las otras preguntas que tengo sobre la película. Para concluir, 6 de 10 eventos fueron totalmente inútiles. Eso significa que el 60% de la película fue una pérdida de tiempo. ¡Wow! Ahora, yo quiero ver quién carajo fue el responsable de haber escrito esta... Una buena palabra para describir estos personajes sería desagradables. Cheche es un idiota, Normari es un estereotipo, Sabi es la versión humana de Scrappy-Doo, Julito es un cobarde, el Goldie y Heavy Doe aportan nada a la trama y el único rol de Yeye es decir disparates. Hey, bro, creo que aquí hay truco, man. Okay, bro, let's go, man. Bro, no, man. Are you thinking back in man, bro? Estás alta, bro, y está que se me de 2 toneladas, bro. Do you understand the words that are coming out of my mouth?
El 90% de la película se nota que fue improvisada, y cuando no lo es, esto es lo que pasa. Dímelo, mijo, ¿todo bien? Ay, aquí, mijo, ya tú sabes, en las mismas de siempre. Mira, ¿y qué de los papás tuyos? Que hace tiempo que yo no los veo. Pues, mijo, ya tú sabes, de viaje otra vez. Jeje, no me digas. ¿Nuevamente de luna de miel? Sí, por tercera vez, este año. Puedo apostar que dejaron todo el paquete, ¿ah? Sí, es, mijo, pero ¿qué se puede hacer? No hay nada malo con improvisar, pero cuando lo haces frecuentemente, puede ser problemático. Les doy 2 escenas de ejemplo. ¿Sabes qué yo creo, mano? Que eso es una famosa leyenda, como el que nos dijo este muchacho, el de la gasolinera, de la Llorona. No, Sabi, él no dijo eso. Tienes que tener cuidado en Laja. ¿Sabes por qué? Porque hay una leyenda en Laja que dice que el día de Halloween aparecen extraterrestres. Entonces, ¿por qué mientes? Ah, ¿verdad? Porque ustedes nunca se aprendieron el guión. Primero que nada, vamos a concentrarnos ahora en esta idea que se me ocurrió a mí, donde tenemos que encontrar un extraterrestre, un marciano, una llorona, un chupacabra, lo que sea, para grabarlo, para vender el video y ganar dinero. ¡Eso fue mi idea! Primero, esa idea fue de Sabi. Segundo, Heavy Doe, ¿por qué dices que la idea fue tuya cuando tú ni estabas cuando Sabi la dijo? ¿Acaso ustedes dejaron el guión en la casa? Ya que esto es una película familiar, cada vez que alguien va a decir una mala palabra, es interrumpido por otra persona o le hacen un pésimo doblaje para ocultarla. Aunque ese salió un hijo de la gran pu. Y te van a meter tubos por los ojos y te van a meter tubos por el... ¡Sabi! Siempre yo salgo... Cállate la boca, dale. La cuestión que eso estaba feo, ¡Sabi, ya! ¡Qué falta de respeto, punjate! Solamente tenías que hacer otra toma. No hay nada malo en hacer otra toma. A pesar de eso, como quieran dejan palabras sueltas. Eso jodió esto aquí. Está bien feo. Pero oye, si a ellos no les importó, ¿por qué a mí debería? Veamos el tipo de comedia esta película ofrece. Oh my God, 2 días que no me baño, man. Al parecer los creadores no querían hacer nada creativo, así que llenaron la película de efectos de sonido para efectos cómicos. ¿Y si yo le hiciera un puño? ¿Y si yo hiciera una pistola? Bien, teto. Empezó a tirarle puño y tú le pasaste. Ya que el tema de la película es Halloween y hay 3 leyendas urbanas presentes, ¿por qué no combinan elementos de comedia y horror? Lo hacen. Y es peor de lo que tú te imaginas. Pero a la gente le gusta y eso le vendo. Mira, muchas de las veces. No, yo no me voy a ir de aquí. ¿Qué están ahí vacilando? Ahí lo tienen, damas y caballeros. Con un presupuesto de $35,000, ellos tomaron 3 de las famosas y aterradoras leyendas urbanas de Puerto Rico y nos dieron esto. Esto es el peor trabajo de edición que yo he visto. Futuros editores, si quieren saber cómo no editar, miren esto. Sobre uso de fade-outs cuando un simple corte pudo haber funcionado. Errores de continuidad que hasta un ciego puede notar. Y cortes innecesarios. Déjenme ver si puedo encontrar un video del editor trabajando en la película. ¡Ja! Encontré uno.
A pesar de esta película ser nada visualmente interesante, es el sonido que más me molesta, y les enseñaré por qué. Mala calidad y edición de sonido. Mira, pero si tú todavía ni has salido con ella, ¿cómo ella va a partir el nido? Algún día entenderás lo que es el amor. La persona que la queríamos todos. Y el cuernudo siempre como un unicornio. ¡Tere! ¡Tere! ¡Ay, eso va a chocar con la cabeza, los buzos! ¡Ey, bro! ¿Ah? Pero es que es imposible que por esta carretera no pase ni un solo carro. Vamos a sentarnos aquí a ver si pasa algo. Vamos a sentarnos. ¡Ay! ¿Cómo estás? Mi amor, bien, ¿qué estás haciendo? Aquí ya tú sabes. Ay, estás perreando. Sí. Mal doblaje. Déjame arreglarme. Ay, santo Dios. Maldito gordo yo lo que quería era sacarle los malditos chavos. Ay. La única cosa que yo voy a decir es, por favor... Y pésima música. Yo pienso que todas las preguntas que tenía sobre la película fueron contestadas. Excepto estas. Esta película es un buen ejemplo de por qué mucha gente no apoya el cine puertorriqueño. No es graciosa, divertida o creativa, solo es retardada. Ahora quiero aclarar que yo no tengo nada en contra del cine local porque aquí se han hecho muy buenas películas. Pero esto, yo he visto películas que se han hecho con mucho menos dinero que esta y se ven mucho mejor. Yo pienso que el problema aquí es que los creadores son personas que nunca han trabajado en el cine, porque yo busqué en IMDb y ninguno ha trabajado en otros proyectos excepto como 2 o 3 personas. Así que era algo de esperarse que la película iba a fracasar. Pero como quiera, algo, por lo menos un detalle debía haber salido bien. Esto pudo haber sido una buena película de horror y comedia, solamente en las manos de otra persona. Si a usted le gusta esta película, está bien. Todo el mundo tiene derecho a una opinión. Y mi opinión es que esta película es una mierda.